Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a ver química, vamos a ver uniones químicas, ¿sí? Bueno, las uniones químicas se producen cuando interaccionan dos o más átomos, pueden ser de elementos iguales, elementos diferentes, ¿sí? Estas uniones se van a dar por el contacto estrecho de los dos elementos, ¿sí? Tengo el elemento X, ¿sí? El elemento Y, y cada elemento tiene electrones, ¿sí? Estos electrones van a interaccionar con los electrones del otro elemento, ¿sí? Por solapamiento o aproximación de los orbitales del otro elemento, se van a aproximar y van a entrar en reacción, estos electrones van a interaccionar con el otro electrón o directamente van a interaccionar el electrón con el núcleo de cada uno de los átomos que están en juego. Y ahí vamos a ver los diferentes tipos de uniones químicas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a trabajar con dos uniones, son las uniones iónicas y las uniones covalentes, ¿sí? La tabla periódica, que van a ver ahora en pantalla, ¿sí? Tiene las propiedades, una propiedad química que es la electronegatividad, que es la tendencia, ¿sí? La fuerza con la que un elemento atrae los electrones, ¿sí? La tabla periódica tiene una forma aproximadamente, es una cosita así, ¿no? Donde tenemos los gases inertes en el grupo 8, 8A, ¿sí? Y esta propiedad de electronegatividad crece en este sentido, ¿sí? Acá tenemos el flúor, que es el elemento más electronegativo, y en el extremo inferior tenemos el cesio, el francio, que son los menos electronegativos, o los más electropositivos. ¿Qué quiere decir esta electronegatividad? Bueno, es la tendencia que va a tener el flúor a atraer los electrones, ¿sí? Si nos fijamos, los grupos, tenemos el grupo 1, el grupo 2 y así. Este es el grupo del flúor de los halógenos, es el 7, el grupo 7A. ¿Qué significa los grupos? Significa que todos los elementos que están ubicados en el mismo grupo tienen la misma cantidad de electrones en el último nivel, ¿sí? Estos elementos de acá tienen un electrón en el último nivel, mientras que los que están en el grupo de los halógenos tienen 7 electrones en el último nivel. Recordemos que todos estos elementos de la tabla van a querer llegar a tener el octeto electrónico. ¿Qué quiere decir? Van a tratar de llegar a tener los 8 electrones o los 2 en el caso del helio para en la última órbita de energía, ¿sí? Para estar estables. Entonces, acá van a venir en juego las ganancias y pérdidas, ¿sí? Los elementos que se encuentran por esta zona de acá van a perder los electrones, mientras que los que están en esta parte van a atraer los electrones, van a ganar electrones, ¿sí? Si nos fijamos por diferencias de electronegatividad, ¿sí? Si nos fijamos en cada cuadradito, ¿no? De cada elemento de la tabla periódica, ¿sí? Acá van a tener, bueno, el número atómico, la masa atómica, ¿sí? Muchas veces en esta parte de acá se encuentra la electronegatividad o se encuentra expresada aquí abajo, ¿sí? La electronegatividad. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, que el flúor, ¿sí? El flúor tiene 4 de electronegatividad, ¿sí? Un número dimensional. Entonces decíamos que, bueno, el flúor tiene 4 de electronegatividad, mientras que el sodio, por ejemplo, tiene 0,9 de electronegatividad, ¿sí? Vamos a ver la primera unión química, que la vamos a llamar unión iónica. La unión iónica es una unión que se caracteriza por tener sus átomos intervinientes en la reacción, van a tener cargas eléctricas, ¿sí? Van a quedar una especie, va a quedar con carga positiva, va a formarse un catión, mientras que la otra va a tener la carga negativa que se va a transformar en un anión, ¿sí? Generalmente, los metales, ¿sí? Los metales van a tener la carga positiva porque van a perder electrones.
pierden los electrones. Mientras que los no metales, ¿sí?, van a estar con cargas negativas porque van a ganar electrones. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar y vamos a hacer, utilizar sodio, ¿sí?, y cloro. El sodio tiene número atómico 11, quiere decir que tiene 11 electrones, ¿sí? Y la configuración electrónica, ¿sí?, va a ser les recomiendo que entren al video que vimos, configuración electrónica, y van a ver cómo escribir la configuración condensada. La del sodio, ¿sí?, y el cloro tiene número atómico de 17, ¿sí?, donde la configuración condensada del cloro va a ser también neón, va a ser 3S2, 3P5. ¿Sí? Bueno, entonces, al sodio, ¿sí?, le va a faltar un electrón para... O sea, le va a sobrar un electrón, ¿sí? Nos fijamos en la tabla periódica, tenemos el sodio ubicado por acá y el cloro ubicado por acá, ¿sí? Acá tenemos el neón, ¿sí? Neón, acá tenemos el argón y acá tenemos el helio, ¿sí? El cloro está a un electrón de tener la configuración del argón, y el sodio, ¿sí?, si pierde este electrón, se queda con la configuración del neón, ¿sí? Entonces, muy probablemente el cloro va a tomar un electrón para llegar a esta configuración, mientras que el sodio va a perder ese electrón para llegar a la configuración estable del neón, ¿sí? Si nos fijamos, vamos a poner cada superficie de los orbitales, vamos a hacer un cuadradito, como una casillita, y ahí vamos a poner la cantidad de electrones que tenemos. Si tenemos un electrón, hacemos una flechita para arriba, ¿sí? Acá tenemos uno. La superficie P, si recuerdan, eran 3 superficies en el espacio, o sea, en cada eje, ¿sí? Entonces, si ponemos los electrones acá tenemos 2 electrones, ponemos una flecha hacia arriba, una hacia abajo. Acá tenemos 5, entonces, por el principio de expulsión de Pauling, tenemos que escribir la cantidad de electrones mayormente desapareados posibles. Entonces ponemos 1, 2, 3, y empezamos a poner para abajo 4, 5. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cloro va a tratar de ganar un electrón para completar este pedacito de casilla que le falta para llegar a la configuración del argón. Mientras que el sodio, ¿sí?, tendría que juntar uno para el S y tendría que juntar el resto. Acá me confundí y es un 3S, no 1S. 3S. Ahora sí. Entonces, tendrían que completar uno del 3S más los 6 del 3P para llegar al argón, a la configuración del argón. Entonces, es más fácil perder este que ganar el resto de los electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a dibujar solamente, porque van a entrar en reacción química la realidad, que son los últimos electrones del nivel, ¿sí? Estos electrones no van a entrar en reacción porque están apareados, ¿sí? Estos 4 tampoco, porque ya están apareados, sino que el que va a entrar en reacción va a ser el electrón que queda desapareado aquí. Entonces, si representemos con una X el electrón que tiene el sodio y con circulitos los electrones que tiene el cloro. Entonces, ¿sí?, esta unión química va a formarse de esta forma. Sodio, cloro, ¿sí? Este electrón que estaba acá en el sodio lo va a perder y y el cloro lo va a tomar, ¿sí? No es que esto va a producirse estando el sodio acá y el cloro a 2 metros, ¿sí?
esto se va a producir en forma, en contacto muy íntimo. Tienen que estar muy juntos estos elementos, ¿sí? Tienen que estar en contacto. El orbital S del sodio, ¿sí? El orbital S del sodio tiene que estar en contacto con el orbital P. Este orbital P tiene que estar solapados o aproximados como para que este electrón salte al otro orbital y lo retenga este otro cloro, ¿sí? Entonces me va a quedar el sodio, ¿sí? Al perder un electrón me va a quedar con una carga positiva. Mientras que el cloro, como ganó el electrón, ¿sí? Como ganó ese electrón de sodio, me va a quedar con una carga negativa, ¿sí? Y esto sería lo que es la unión iónica. ¿Sí? Vamos a hacer ahora otro ejemplo, ¿sí? En el cual ya vamos a intercambiar más cantidades de cargas, ¿sí? Vamos a hacer hierro, oxígeno, ¿sí? Entonces, el hierro, ¿sí? Hierro va a tener 2 electrones, ¿sí? Para entrar en reacción química, mientras que el oxígeno va a tener 6 electrones, ¿sí? Si el hierro pierde estos 2 electrones, ¿sí? Va a quedar con la configuración estable, ¿sí? Si nos fijamos en la configuración del hierro en la tabla periódica, va a ser argón, 4s2, 3d6, ¿sí? El D tenía 5 casillitas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo que poner 6 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Bueno, el hierro va a perder estos 2 electrones, ¿sí? Mientras que el oxígeno, ¿sí? El oxígeno, si nos fijamos en la tabla periódica, la configuración va a ser helio, 2s2, 2p4, ¿sí? Entonces el P son 3 superficies y pongo 4 electrones. Entonces los electrones que va a perder el hierro los va a tomar el oxígeno para completar sus casillas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Estos electrones van a pasar al oxígeno, ¿sí? Por contacto íntimo van a pasar al oxígeno. Y nos va a quedar el hierro que ahora perdió 2 electrones. Si pierde 2 electrones se va a quedar con 2 cargas positivas. Mientras que el oxígeno tomó esos 2 electrones. Tomó los 2 electrones de hierro. Si toma 2 electrones, se queda con 2 cargas negativas, ¿sí? Y este sería la unión iónica del óxido ferroso. Bueno, en las uniones covalentes, ¿sí? Vamos a tener 2 tipos de uniones covalentes, las uniones covalentes puras y las uniones covalentes polares, ¿sí? Vamos a empezar con las puras, ¿sí? En las uniones covalentes, ¿sí? Los elementos que están interviniendo son prácticamente elementos no metálicos, ¿sí? Son elementos con electronegatividades muy parecidas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que tienen electronegatividades parecidas y altas? Es que ellos van a tratar de no perder electrones, van a querer ganar siempre esos electrones, ¿sí? Vamos a ver el primer caso, vamos a ver las uniones covalentes puras, ¿sí? En las cuales estas uniones covalentes vamos a tratar primero a hablar de 2 elementos
iguales. Vamos a, por ejemplo, hablar de la molécula de cloro. El cloro, la molécula de cloro está compuesta por 2 átomos de cloro, ¿sí? Hemos hablado recién que el cloro tiene una configuración electrónica de neón, tiene 3s2, 3p5, ¿sí? Si hacemos las casillitas que veníamos haciendo, ¿sí? Disponemos en estos orbitales, ponemos los electrones 1, 2, 3, 4 y 5. Al cloro le va a faltar siempre un electrón para llegar a cumplir el octeto electrónico, ¿sí? Llegar a formar el gas noble más próximo, que sería el argón, ¿sí? Entonces, el cloro tiene 7 electrones en el último nivel, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Entonces, el cloro de ninguna manera va a perder un electrón, porque si pierde un electrón se queda más desestabilizado. Entonces, va a tratar de ganar. Estas uniones se dan por aproximación, ¿sí? Se tienen que aproximar los orbitales P de un cloro con el orbital P del otro cloro, para que este par de electrones pueda interaccionar y se puedan reaccionar. Entonces, vamos a hacer así. Este cloro y este otro cloro se aproximan tanto que estos electrones quedan muy, muy cerquita, ¿sí? Entonces, las uniones covalentes se da por compartir el par de electrones. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los elementos químicos en esta reacción van a compartir un electrón para formar un par de electrones que van a ser utilizados por los dos átomos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que un cloro aporta un par de electrones, un cloro aporta un electrón, mientras que el otro aporta el otro electrón, y forman este par de electrones. Este par de electrones lo que va a hacer, va a empezar a orbitar los dos núcleos, ¿sí? Entonces, en un momento, este cloro va a tener sus 7 electrones, más el del otro cloro va a tener 8 electrones, y en otro momento, este otro cloro va a tener sus 7 electrones, más el electrón del otro cloro. Entonces, están los dos con 8 electrones, ¿sí? Y la representamos de esta forma, con una rayita. Cada rayita significa que cada elemento aporta un electrón, ¿sí? Tenemos otras uniones, por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, que en lugar de... Vamos a hacer la molécula de oxígeno, ¿sí? El oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel. Si nos fijamos en la configuración electrónica que recién escribimos, ¿sí? La configuración electrónica del oxígeno sería helio, 2s2, 2s2, 2p4. ¿Sí? Si nos fijamos en el P, tengo que poner 4 electrones, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Tengo 6 electrones en el último nivel. Pero tengo 2 moléculas de oxígeno. 2 átomos de oxígeno, perdón. Entonces, vamos a escribirlo de esta forma para poder tener más prolijidad. Entonces, este oxígeno comparte este electrón con este otro y lo mismo hace acá, ¿sí? Entonces, la molécula va a quedar oxígeno con 2 rayitas, ¿sí? Cada rayita dijimos que compartían un par de electrones cada uno. ¿Está bien? Bueno, estas son las uniones covalentes puras, ¿sí? Ahora vamos a ver uniones covalentes polares. ¿A qué se refiere? La configuración del cloro. Bueno,
Acá se va a dar, las polares se van a dar cuando los átomos que están en la unión, ¿sí? Van a tener diferentes números atómicos, diferente electronegatividad, o sea, van a ser bastante diferentes, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, el hidrógeno con el cloro, es ácido clorhídrico. El hidrógeno tiene 1s1 de configuración electrónica, o sea, que quiere decir que tengo un solo electrón. No lo va a perder, sino que lo va a tratar de compartir. Entonces, si ponemos el electrón del hidrógeno y los 7 electrones del cloro, ¿sí? Como sabemos que es unión covalente, lo que va a pasar acá es que el hidrógeno y el cloro van a compartir ese par de electrones, ¿sí? Hasta acá sería una unión covalente. La expresamos de esta forma. ¿Por qué decimos que es polar? Si nos fijamos, el hidrógeno tiene una masa atómica de 1, mientras que el cloro tiene una masa atómica de 35, ¿sí? Si nos fijamos en tamaño, es mucho mayor el cloro que el hidrógeno. Por lo tanto, en el momento de que este par de electrones empiece a orbitar los dos núcleos, ¿sí? Va a ser una cosa así, ¿sí? Es algo teórico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta vuelta es muchísimo menor que esta otra. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo este par de electrones van a estar orbitando la parte del cloro, ¿sí? Que la parte del hidrógeno. Entonces, lo que va a pasar es, ¿se acuerdan que en las uniones iónicas el elemento que se llevaba el electrón tenía carga negativa y el elemento que perdía tenía carga positiva? Bueno, acá se va a generar una densidad de cargas negativas más cerca del cloro porque va a estar más tiempo el electrón de este lado y una densidad de cargas positivas cerca del núcleo del hidrógeno. No es algo permanente porque es algo que va a ser intermitente porque el electrón va a ir y venir, pero la mayor parte del tiempo va a tener carga negativa a esta parte de la molécula, ¿sí? Entonces, a esto se refiere con uniones covalentes polares, ¿sí? Y nos falta, ¿sí? Nos falta una variante de la unión covalente, que es la unión covalente dativa. La unión covalente dativa, vamos a ver ahora. La unión covalente dativa, lo que hacemos, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la unión covalente cada núcleo, cada átomo aportaba un electrón para formar un par que iba orbitando todos los núcleos? Bueno, en la unión covalente dativa va a ser el caso particular en el cual un solo elemento aporta el par de electrones, ¿sí? No uno, tiene que aportar de a par de electrones, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, esta molécula que está acá, ¿sí? Vamos a formar cloro. Dijimos que el cloro tenía 7 electrones en el último nivel. Entonces vamos a disponer 7 electrones. Y el oxígeno, habíamos visto que tenía 2S2, 2P4, ¿sí? Que tenía 6 electrones en el último nivel. Entonces, si hacemos los oxígenos con 6 electrones, entonces si ponemos los 6 electrones a cada oxígeno, vamos a hacer la reacción. ¿Cómo hacemos? Primero empezamos para que le faltan menos electrones para llegar a completar los 8. En el cloro le falta un electrón. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a compartir con este oxígeno. Entonces ya este cloro completó sus 8. Tiene 7
más 1 que comparte con el oxígeno. Ahora, este oxígeno tiene 6, más 1 tiene 7 que compartió con este cloro. Entonces, le falta 1 que se lo va a pedir al otro cloro, ¿sí? Este tiene 8, este ya tiene 8, tiene 6, 1 y otro son 2 más, llegan a las 8. Este otro cloro también tiene 7, más 1 de este oxígeno tiene 8 también. ¿Y qué pasa con estos dos oxígenos que están de aquí? Bueno, lo que va a hacer, esta va a ser la unión dativa. El cloro va a agarrar un par de electrones, el mismo cloro, el par, y se lo va a compartir con el otro oxígeno. Y lo mismo va a hacer este otro, va a compartir con este oxígeno. Entonces, la representación de la unión covalente dativa, él va a hacer una rayita, va a ser una flecha. Entonces va a poner cloro, se unió con este oxígeno. Este oxígeno se unió con este otro cloro. Y este cloro va a hacer unión dativa con un oxígeno y este va a hacer unión dativa con otro oxígeno. La flechita va origen de quien presta el par de electrones y el extremo de la flechita va a tener el quien recibe esos electrones. Y esta sería la unión covalente dativa, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora si yo puedo, teóricamente, ¿no? Puedo predecir qué tipo de uniones químicas se va a producir, ¿sí? Eso lo vamos a ver con la diferencia de electronegatividad, ¿sí? Dijimos que en la tabla periódica, que les va a aparecer en pantalla, ¿sí? Van a ver que la electronegatividad crece en este sentido, ¿sí? Entonces, los elementos de por aquí van a tener una electronegatividad bastante alta, mientras que los elementos de por aquí van a tener una electronegatividad bastante baja, ¿sí? La electronegatividad la vamos a encontrar en el casillerito, puede ser número atómico, masa atómica, hay veces que aparece acá abajo, a veces que aparece acá arriba, ¿sí? Eso dependiendo de la tabla periódica que ustedes tengan, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Sí. La unión es iónica, ¿sí? La diferencia de electronegatividad tiene que ser mayor que 2. ¿Sí? Si la diferencia de electronegatividad es mayor que 2, mayor o igual a 2, ¿sí? Decimos que es una unión iónica, ¿sí? Vamos a ver el caso del flúor, por ejemplo. El flúor tiene 4 de electronegatividad, 4,2 en algunos casos, ¿sí? Bueno, tiene 4 de electronegatividad, mientras que el sodio tiene 0,9 de electronegatividad, ¿sí? Si yo hago la diferencia de electronegatividad en este caso, va a ser 4 menos 0,9, ¿sí? Siempre uso el mayor menos el menor, porque no me importa el signo, lo que yo quiero saber es la diferencia, ¿sí? Me da 3,1, ¿sí? Entonces yo puedo decir que si me da mayor o igual a 2, esta va a ser una unión iónica, ¿sí? Esto es un promedio, ¿sí? Puede ser, o sea, después hay que ver específicamente cada una de las reacciones, pero a priori yo puedo saber, viendo las electronegatividades, qué tipo de unión voy a tener. Las uniones covalentes, las covalentes puras, ¿sí? Como van a ser elementos de electronegatividades parecidas, ¿sí? Yo digo que si la diferencia de electronegatividad es menor a 0,5, va a ser unión covalente pura, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver la unión entre con el oxígeno, ¿sí? El cloro tiene 3,2 y el oxígeno tiene 3,4. Cuando hago la diferencia de electronegatividad, hago 3,4 menos 3,2, me da 0,2, ¿sí? Entonces, la diferencia de electronegatividad me dio menor a 0,5, entonces yo puedo asegurar que esta va a ser unión covalente pura, ¿sí? Unión covalente pura cuando la diferencia de electronegatividad me da 0,5. Ahora bien, las uniones covalentes polares, ¿sí? Las uniones covalentes polares me van a dar un punto medio entre el 0,2 y 0,5, ¿sí?
Entonces vamos a escribir acá las covalentes polares. ¿Sí? Las covalentes polares va a estar la diferencia de electronegatividad, va a ser menor que 2 y mayor a 0,5. ¿Sí? Por ejemplo, podemos agarrar el cloro con el hidrógeno. ¿Sí? El cloro tiene 3,2 y el hidrógeno tiene 2,1. ¿Sí? Hacemos la diferencia de electronegatividad, hacemos 3,2 menos 2,1, ¿sí? Me va a dar 1,1. Era mayor que 0,5 y menor que 2. ¿Sí? Entonces esta va a ser una unión covalente polar. Entonces yo ya puedo saber a priori qué tipo de unión química se va a formar con los componentes. Bueno, si les gustó el video, le dan me gusta y suscríbanse al canal para así poder seguir viendo más videos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.